Hola, dime. Em, sí, está todo abierto. Piano para dummies. Aprende a leer notas y ritmos en una partitura, mejorar tu agilidad para lograr una ejecución impecable, interpretar diferentes estilos musicales, tocar correctamente con los ejercicios de audio que encontrarás en www para dummies. Blake Neely, compositor nominado a los premios Emmy, director musical, arreglista y pianista. Piano para dummies, otra vez, repite. Fórmula del éxito. Tomamos un tema de la actualidad y de interés general, añadimos el nombre de un autor reconocido, montones de contenido útil y en formato fácil para el y un formato fácil para el lector y a la vez divertido, y ahí tenemos un libro clásico de la colección para dummies. Millones de lectores satisfechos en todo el mundo coinciden en afirmar que la colección para dummies ha revolucionado la forma de aproximarse al conocimiento mediante libros que ofrecen contenido serio y profundo con un toque de informalidad y en lenguaje sencillo. Los libros de la colección para dummies están dirigidos a los lectores de todas las edades y niveles del conocimiento interesados en encontrar una manera profesional, directa y a la vez entretenida de aproximarse a la información que necesitan. Forma parte de la comunidad dummies. 10 cosas divertidas que puedes hacer en Paradumis. Sobre el autor. Luis Neely toca el piano desde los 4 años, aunque al principio le costó a lo suyo hacer que sonara como música de verdad. Su melomanía lo llevó a interesarse por otros instrumentos como la trompa, la guitarra o la batería, pero el teclado es algo así como la niña de sus ojos. Tras graduarse de la Universidad de Texas en 1991, se mudó a Los Ángeles para descubrir por sí mismo de qué iba aquello del music business. Estuvo un tiempo ocupándose de licencias musicales para Hollywood Records y luego entró a trabajar en Disney Music Publishing como editor de publicaciones musicales impresas. En calidad de autor y compositor galardonado, ha compuesto varias sinfonías de un concierto para piano y varias obras orquestales y de cámara. Es coautor de la elogiada serie Fast Track publicada por Hal Leonard Corporation. Blake ha trabajado como compositor, orquestador, arreglista, copista, grabador, musicólogo y consultor para figuras del tamaño de Disney, Hal Leonard Corporation, Decca Records y Perion Books, los compositores Michael Kamen y Alan Menken y la Cincinnati Pops Orquesta. Actualmente vive en Austin, Texas, y dedica su tiempo libre a estar con su mujer Elizabeth, su hija Jordan y su hijo Jacob. Blake es el orgulloso propietario de un piano de cola kawaii y varios sintetizadores y sampler Kurzweil en Sonic y Emu. Si lo deseas, puedes contactar a Blake por su correo electrónico. Dedicatoria. Este libro está dedicado a todas aquellas personas que alguna vez soñaron con ser músicos pero no sabían cómo empezar. Si un muchacho de París, Texas, pudo hacerlo, tú también. Agradecimientos del autor. Mi más sincero agradecimiento a Cherry Lane Music de Piekoczynski y John Cherulo por pensar en mí. A Kate Mandar por ser Kit Mandark, he dicho tu nombre 2 veces, a Brad Smith por las conexiones, Richard Slater y Tom Jones por las fotos, a Richard Waters por cambiar su agenda, a Jason Frankhauser de Digital Lane por masterizar el CD y a Susan Borgerson por introducirme en el mundillo. Gracias también a Sandy Morgenthal de EMU, a Joe Kramer de Ensonic, a Brian Chung de Kawaii, Larry Harms de Roland y Ray Reuter de Yamaha por las consultas y la información sobre sus juguetes. Un agradecimiento especial a Mary Goodwin, mi simpática y paciente editora de Hungry Minds, a Stacy Mickelbart por sus revisiones, a Paul Kuzmic por descargarse tantos archivos, a Mark Butler por darle una oportunidad a este libro, a Jonathan Malisiak por ayudarme con la cubierta y el inspirador Jeff Sultanov, mi editor técnico, investigador, amigo y terapeuta por sus ideas, conocimientos, ánimos y sentido del humor. Gracias también a mis profesores
de piano por hacerme un poco menos dummy, a mis padres por aguantar largas horas de ensayo y retrasos a la hora de cenar, a mi hermana por tocar duetos de piano conmigo, a mi hermano por abrirme al jazz, a mis suegros por dejar que su hija se casara con un músico loco, y a Johann Sebastian Bach por el genio que fue y por la inspiración que sigue siendo, y mi más eterno agradecimiento a mi mujer por su amor constante y por su apoyo, y a mis hijos Jonah y Jacob por hacer que el sol brille cada día. ¿Cómo encontrar tus archivos MP3 en Paradumis? De la página web, a la pestaña que pone libros con audio. Elige tu libro y clica en la cubierta. A la izquierda de la nueva página encontrarás un menú y solo tienes que ir al apartado de contenidos extra y elegir audio. Introducción. Bienvenido a la segunda edición de Piano para Dummies. Desde ya te digo que no te asustes por querer aprender a tocar el piano. No es más que un mueble grande, aparatoso y lleno de teclas que con la ayuda de este libro evitarás que se convierta en un depósito gigante de polvo. Aunque no hayas tocado un teclado en tu vida, no te preocupes, el libro parte de cero y será tu acompañante hasta que consigas domar a la bestia y hacer que brote música de sus entrañas. Además, te prometo que te lo pasarás bien en el camino. Sobre este libro, dado que tienes o piensas tener un piano o un teclado, este libro te puede resultar muy útil para aprender a tocarlo o para aprender a leer música. Quizá ya sepas tocar y lo que quieras sea mejorar la técnica o conseguir un estilo más propio, o quizá te interese saber más de pianos e intérpretes. Puede ser que simplemente necesites ayuda para comprarte un piano o un teclado o para encontrar un buen profesor. Por cualquiera de estas razones, por todas ellas, este libro es para ti. Puedes usar Piano para Dummies como manual de apoyo o simplemente como libro de referencia. Aunque sepas tocar, es muy posible que en estas páginas encuentres recursos y técnicas que te resulten útiles. Si te lees cada página del libro, practicas con los ejemplos y escuchas las pistas de MP3 accesibles desde la página web. Aprenderás a leer música para piano, conocerás los nombres de las notas, las escalas y los acordes, entenderás mucho mejor los distintos estilos musicales y en general adquirirás sólidas habilidades para poner en práctica las técnicas fundamentales del piano. Si tienes dudas específicas sobre algunos aspectos de la práctica del piano, si quieres ir directamente a algo que te mueres por saber, puedes buscarlo por los títulos de las partes, de los capítulos y de las secciones. La organización del libro está pensada para facilitar la búsqueda de contenidos concretos y para que sea más cómodo y sencillo maniobrar con él. Nota, la verdad sea dicha, leer música y coordinar las manos y los dedos para tocar musicalmente el piano son habilidades que no se aprenden en un día, lleva algo de tiempo y dedicación. Aunque hayas oído algo sobre métodos para aprender a tocar el piano sin leer música, este libro no es uno de ellos. Piano para Dummies sigue el método probado y comprobado de enseñar las bases de la lectura musical desde el primer momento. Este libro se propone hacerlo de una manera simple y divertida. Convenciones que usamos en este libro. Te gustará saber que hay mucha música en estas páginas. Uso todas las convenciones estándar de lectura y escritura musical, de modo que podrás seguir leyendo y tocando mucho después de que este libro haya caído en el proverbial olvido. A medida que te unas a las filas de pianistas, podrás hacer tuya la particular y práctica manera que tengo de referirme a las manos y a los dedos. Otras convenciones que vale la pena que tengas en cuenta. Cada vez que introduzca un nuevo término musical, lo pondré en cursiva. Las palabras clave y otros elementos clave aparecen en negrita. Las páginas web y direcciones de correo electrónico están en monofont para que destaquen mejor. Recuerda que algunas direcciones de páginas pueden aparecer partidas en dos líneas. En este caso, la partición no viene señalada por un guión que una las dos líneas. De este modo, si escribes en la barra de navegación la misma dirección sin hacer caso sin hacer caso de la partición, llegarás sin problema a la web de destino. Ideas preconcebidas. Al escribir este libro, he dado por sentado una serie de cosas sobre ti. Te gusta escuchar música y aprecias particularmente el sonido del piano. Cuando oyes a alguien tocando el piano, algo se mueve en tu interior y te dices que te encantaría tocar ese instrumento. Nunca has estudiado piano, lo estudiaste un poco en algún momento de tu vida, pero te consideras un principiante. En cualquier caso, te gustaría aprender de una manera ordenada, bien explicada y fácil de entender. Si tienes un piano o un teclado en casa, no lo tocas tanto como querrías y necesitas un poco de ayuda para ponerte más en serio con la música. Si no tienes un piano, si no tienes un piano o un teclado, te estás planteando comprarte uno y te vendría bien un poco de ayuda. Probablemente tu teclado tendrá al menos 25 teclas entre blancas y negras. Se enchufará o no a la red eléctrica y te habrá costado tanto como te hayas podido permitir en función del entusiasmo que tengas por empezar a tocar. ¿Te gusta descubrir las cosas por ti mismo? Si alguno de esos aspectos se ajusta a ti, es que estás leyendo el libro adecuado.
lo que no es necesario que leas. No creas que tienes que leerte el libro de principio a fin. Esto no es lo que el viento se llevó, ni hay giros inesperados de guión. Puedes abrirlo y empezar a leer por la página o por el capítulo que más te interese. Si necesitas saber algo de un capítulo que te ha saltado, simplemente vuelve atrás, lee lo que necesites y retoma desde donde estabas. Una de las cosas más divertidas de los libros para dummies es toda la información complementaria que enriquece el contenido. A medida que avances irás encontrando recuadros grises y otros elementos señalados con el icono cuestiones técnicas. Ambos sirven para ampliar y mejorar la comprensión del tema, pero si lo que quieres es ir al grano, puedes ignorarlo sin perderte lo esencial. ¿Cómo está organizado este libro? Piano para Dummies está dividido en 6 partes. Échale un vistazo a la descripción de cada una de ellas y luego no dudes en consultarlas. Recuerda que hay numerosas referencias a lo largo del libro, de modo que si en un capítulo te encuentras con un concepto que no entiendes, como por ejemplo acorde en estado fundamental, tranquilo, lo más probable es que encuentres indicaciones de a qué capítulo o apartado acudir para recabar más información al respecto. Primera parte, primer acercamiento al teclado. La primera parte sirve de introducción a la familia de los teclados. Empiezo contándotelo todo sobre los pianos y teclados eléctricos o digitales, como en qué se parecen y en qué son distintos. Luego verás información sobre cómo encontrar el teclado adecuado para ti y también sobre las distintas opciones que hallarás en el mercado, lo que hace cada una y por qué podrías quererlo o no. No faltan, por supuesto, algunos consejos para la compra. Termina con un capítulo sobre el cuidado del teclado, por qué no querrás que tu instrumento esté sucio o poco operativo y lo mejor, un capítulo sobre cómo sentarse al piano, en qué consisten todas esas teclas, cómo usar las manos y cómo utilizar los pedales. Segunda parte, aprende a sacar sonidos de un papel. Esta parte es como una guía para entender los múltiples símbolos, líneas y puntos que constituyen la música escrita y cómo estos se traducen en música de verdad. Se le conoce también se le, se le concede también especial importancia al ritmo, a cómo se escribe y cómo se cuenta y cómo se tocan canciones conocidas utilizando ritmos distintos. Tercera parte, una mano cada vez. En la tercera parte todo empieza a coger forma, empezarás a tocar melodías conocidas de momento con la mano derecha, entenderás la importancia de las escalas y cómo pueden ayudarte a dominar el piano y al final empezarás a usar también la mano izquierda. Cuarta parte, la vida en perfecta armonía. Descubrirás el mundo de la armonía, en qué consiste, cómo se construye y cómo puedes usarla para llenar tus canciones. Entenderás el funcionamiento de las tonalidades y de los acordes y tendrás múltiples oportunidades de poner armonía a melodías. Quinta parte, la técnica, un valioso aliado. En esta parte aprenderás algunos trucos, técnicas y adornos estilísticos para darle más cuerpo a la música que tocas o vestirla mejor. Ojo, porque cuando se enteren de que te has leído esta parte del libro, todos querrán que toques el piano en sus fiestas. Sexta parte, los 3 decálogos. En esta parte encontrarás una serie de listas que te ayudarán a divertirte un poco más con el piano, incluyendo ideas para sacar el máximo provecho a las horas de ensayo y consejos para compartir tu talento en diversas situaciones. Planteo también algunas posibles direcciones que puedes utilizar si quieres ampliar tu conocimiento del piano más allá de los límites de este libro, y cómo si quieres llegar más lejos tendrás que seguir aprendiendo por tu cuenta. Al final de la última parte te propongo unas cuantas ideas para dar con un profesor que se adecue a tus necesidades. También he incluido un apéndice donde se explica cómo sacarle partido a las pistas de MP3 que puedes encontrar en paradumis.es. Son grabaciones de casi todas las piezas del libro y muchos otros ejemplos musicales divertidos. Iconos utilizados en este libro. A medida que avances te irás encontrando pequeños iconos que atraerán tu atención sobre distintas cuestiones, desde consejos útiles hasta divertidas anécdotas. Ya no puedes más o te pones a tocar o te da algo. Eh, este icono te lleva directamente a una partitura relacionada con el tema que estás trabajando para que puedas aunar la teoría y la práctica. Tócalo ahora. Recuerda, asegúrate de que prestas atención a todo lo que lleve este icono. Como puedes imaginar, se trata de algo importante. Consejo. Cuando veas este icono, debes saber que la información que lo acompaña es útil y podría ahorrarte tiempo, dinero, energía e incluso algún que otro disgusto. Información técnica. El que avisa no es traidor. Este icono indica lo que viene
Este icono indica que lo que viene a continuación es información de carácter técnico. No hace falta que arranques la página si no te interesa, pero puedes ignorarla, no pasa nada. Advertencia. Presta mucha atención al texto que acompaña este icono, te ahorrarás muchos errores y problemas. No te preocupes, ya me lo agradecerás más tarde. ¿A dónde ir desde aquí? Si no sabes muy bien en qué consiste un piano, te sugiero que empieces por la primera parte. Descubrirás descubrirás los distintos tipos y entenderás por qué son una maravilla de la humanidad. Si te estás planteando comprarte un piano o un teclado, ve directamente a los capítulos 3 y 4. Cuando acabes estarás mucho mejor preparado para patearte a las tiendas y dar el salto de la compra. Yo mismo he aprendido una barbaridad escribiendo esto. Échale un vistazo a la guía de lectura musical que hay al principio del capítulo 6 y pon a prueba tus conocimientos intentando identificar los elementos de notación musical en una de las múltiples partituras para piano del libro. No te preocupes, siempre puedes volver al capítulo 6 en busca de un recordatorio o de una explicación de cada elemento. Te recomiendo vivamente que como mínimo le eches un vistazo al capítulo 7 sobre los ritmos. Leer y ser capaz de dar respuestas rítmicas con soltura es uno de los componentes esenciales de la lectura musical. Si dominas el ritmo, todo te resultará más fácil. Si ya sabes leer música, pásate a las partes tercera y cuarta para probar escalas, melodías, acordes y otros elementos que pueden mejorar tu técnica y tu estilo. Prueba con canciones al azar a medida que amplías tus conocimientos. Si te estancas en algún punto o te surge una dificultad, vuelve atrás y repasa la técnica con la que tienes problemas. Para hacerte una idea de la música que vas tocando a medida que avances con el libro, puedes usar el MP3. Usa la lista de pistas que figura al final del libro para dirigirte a la página. Parte uno. Primer acercamiento al teclado. Primer acer- Parte uno. Primer acercamiento al teclado. The Five Wave Rick Tennant. Lo siento, aquí solo vendemos pianos verticales. En esta parte, antes de empezar a tocar el teclado, es bueno saber qué es, cómo funciona, dónde se ponen las manos y los pies y para qué sirven las teclas. No te preocupes, no tienes que pasar el psicotécnico ni tener superpoderes, cualquiera puede aprender esto. Esta parte es una presentación general del piano y de los primeros pasos que hay que dar para aprender a tocarlo. Veremos los mecanismos y otros secretos ocultos de tan magnífico instrumento y conoceremos a sus parientes, la familia de los teclados. Encontrarás ayuda para buscar, comprar y cuidar tu propio piano. Se cierra esta parte contigo al teclado aprendiendo a identificar cada una de las teclas. Capítulo 1. I love a piano. I love a piano. En este capítulo, entender qué hace único al piano, familiarizarte con el instrumento y con la lectura de música, descubrir lo que ya sabes sobre tocar el piano. I love to run my fingers over the keys, the ivories. Me encanta pasar los dedos por las teclas de marfil. Esta versión de la canción I Love a Piano de 1915 de Irving Berlin era sin duda cosa cierta para mucha gente cuando se escribió hace casi 100 años. El piano vivía
su época dorada y cualquier ciudadano medio consideraba que tener uno en casa y tocarlo era casi tan importante como que era casi tan importante como que ésta tuviera techo. Hoy en día ni la canción ni el sentimiento han perdido un ápice de su encanto y la letra sigue siendo igual de cierta para mí y para muchas otras personas. El piano no solo mantiene su popularidad, sino que ésta no ha dejado de crecer en el mundo entero. Se lo sigue valorando por su calidad como instrumento, pero también porque se ha ido adaptando a los cambios, asimilando los avances tecnológicos. En este capítulo entenderás qué convierte al piano en un instrumento único y qué supone aprender a tocarlo. Puede que te des cuenta de que sabes mucho más de música de lo que creías, aunque estés empezando. ¿Qué hace del piano un instrumento especial? Tocar el piano implica las siguientes acciones musicales: tocar distintos tonos y melodías, controlar el ataque y la relajación de las notas, realizar cambios dinámicos, intensidad relativa de volumen. Pero tocar el piano es distinto de tocar otros instrumentos en muchos aspectos, además de que el piano tiene una serie de atributos que lo hacen idóneo para aprender música y entenderla. Ventajas de tocar el piano. El piano ocupa una posición central en el mundo de la música. Es el instrumento de referencia por excelencia utilizado por compositores y arreglistas, presente de manera continua en casi todos los estilos musicales, de la música de cámaras a las bandas de rock, de la música de cámara a las bandas de rock pasando por el jazz, todo a excepción de las charangas. Las siguientes características convierten el piano en un instrumento único, en el mejor sentido de la palabra, claro. Puedes tocar varias notas al mismo tiempo. En lenguaje musical decimos que el piano es un instrumento polifónico. Es perfecto para tocar solo, te permite tocar canciones completas u obras musicales sin necesidad de acompañamiento o de la ayuda de otros amigos músicos. Esto lo convierte en un instrumento sumamente satisfactorio y autosuficiente. Es el acompañante perfecto. Lo mismo te permite acompañar a un cantante que a un coro entero, una clase de danza que una película. Lo mismo te permite acompañar a un cantante que a un coro entero, una clase de danza que una película muda, o tu propia ópera que un culebrón, por no mencionar los demás instrumentos. Puedes tocar casi cualquier cosa. El piano tiene un repertorio musical inigualable. Sea el estilo que sea, seguro que hay algo con piano. Ventajas de aprender música con el piano. El piano es un instrumento ideal para aprender música, empezando por el diseño del teclado. Cuando te sientas frente a las teclas, las notas o tonos están dispuestas ante tus ojos de manera clara y ordenada. Esto hace que entender y tocar tonos musicales sea muy fácil, dado que el teclado le ofrece al cerebro una imagen muy nítida de la disposición de las notas, y así éste puede procesar fácilmente el modo en que los tonos suben, intervalo ascendente, bajan, intervalo descendente o se mantienen iguales. Cada tecla produce un sonido único y distinto de las demás. Hay que decir que en cuanto a sencillez se lleva la palma, pues no hace falta ser muy habilidoso para conseguir un bonito sonido musical. Comparado con otros instrumentos, y me tengo que morder la lengua para no citar algunos, no me aguanto.
No me aguanto, aquí van unos cuantos: violín, clarinete, trombón, trompeta, fagot, oboe y tuba. Tocar una tecla, independientemente de cuál sea, es tan fácil como tocar cualquier otra. Otra de las ventajas del piano es que permite tocar acordes y descomponerlos en notas. El piano facilita tocar armonías e inmediatamente después oír cómo suena la combinación de esas notas. Después de esto, espero haberte convencido de las maravillas del instrumento que has elegido. Una habilidad y un arte. Dicho esto, la razón por la que tocar el piano es algo tan especial es que se trata de una actividad que invita a implicarse por completo y la recompensa es directamente proporcional. Tiene su lado mental y su lado físico, requiere por igual creatividad y disciplina e involucrarse en algo, en cuerpo y mente es algo profundamente satisfactorio. A medida que se aprende a leer música y a tocar las notas en el piano, se crean nuevas conexiones entre el cerebro y el cuerpo. La primera de ellas va de los ojos al cerebro en la medida en que se extraen las notas, en la medida en que se extraen las notas del papel y se procesa la información. La segunda conexión es la que va del cerebro a las manos y a los dedos, que reciben indicaciones de cómo, dónde y cuándo se tienen que mover. Los dedos desarrollan poco a poco un sentido especial para moverse por el teclado y modificar la forma de pulsar las teclas en función del resultado musical. Y modificar la forma de pulsar las teclas en función del teclado musical que se espera obtener. La tercera conexión tiene lugar cuando los oídos perciben el sonido procedente del piano y envían la señal al cerebro para que éste la procese. He tocado las notas y los ritmos correctos, he tocado algo demasiado fuerte o demasiado flojo, lo que he tocado suena musical en su conjunto. Toda esta información ayuda a modificar las señales que el cerebro como envía al cuerpo para mejorar los resultados. Esta experiencia sensorial va unida al elemento interpretativo en la medida en que tu artista interior también está trabajando. Las notas y demás indicaciones de la partitura solo pueden describir cómo debe sonar la música. Por eso mismo, dos pianistas tocando la misma obra darán interpretaciones notablemente diferentes. Incluso dos interpretaciones de un mismo pianista van a sonar distintas. Tocar el piano te permite tomar decisiones sobre la música que estás construyendo, más rápido, más lento, más alto, más bajo, con cuántos con cuántos bises obsequiar al público. La combinación de las habilidades de ejecución y de interpretación tiene lugar cada vez que tocas. Aunque te ciñas exclusivamente a lo escrito en la partitura, no dejará de aflorar tu interpretación personal. Tocar el piano te convierte en un músico desde el primer día. ¿Por qué la gente aprende a tocar el piano y por qué a menudo lo deja? Muchas personas empiezan a tocar el piano de pequeñas cuando todavía no tienen, digamos, mucha capacidad de elección, pero los adultos llegan al piano por muy distintas razones, entre ellas para retomarlo porque cuando eran niños la cosa no acabó de cuajar. A continuación expongo algunas de las razones por las cuales quizá quieras aprender a tocar. Porque quieres recrear tus canciones y composiciones preferidas. Al tocar una pieza al piano estás dándole vida a la música. La música escrita es como una guía, un conjunto de direcciones que indican qué notas tocar y cuándo y cómo hacerlo. Le corresponde al intérprete completar el proceso que comienza en la mente del compositor, pero que no está acabado hasta que el músico no llega al oído del oyente. Pero que no está acabado hasta que la música no llega al oído del oyente.
Porque te gustan los retos. Está claro que alcanzar los niveles medio y superior de piano requiere tiempo, paciencia y práctica. Hay gente a la que le gusta este tipo de desafíos, pero independientemente del grado de ambición, aprender a tocar el piano es un aprendizaje que no se acaba nunca, dada la cantidad de material que hay para cada nivel. Algunos se proponen retos, como tocar una pieza determinada o ser capaces de interpretar algo en una fiesta o en una reunión familiar. Son muchas las satisfacciones que se logran a lo largo del camino, entre ellas el inmenso placer de tocar tus canciones favoritas o de tener la oportunidad de tocar con otros. No hay nada como poder decir soy del grupo, porque quieres poder tocar distintos estilos. Por muy diferentes que sean, tocar una canción pop y una sonata clásica no implica usar distintos juegos de notas. Una vez que sabes leer e interpretar música para piano, puedes tocar clásica, Jack, Ross. Una vez que sabes leer e interpretar música para Una vez que sabes leer e interpretar música para piano, puedes tocar clásica, jazz, rock, country, folk, música de cabaret, musicales de Broadway y mucho más. Si sabes tocar el piano, sabes hablar el lenguaje universal de la música, porque piensas que va a mejorar tu rendimiento en matemáticas. Es verdad que la ciencia numérica tiene un lugar esencial en la música, desde la naturaleza misma del sonido hasta la fórmula de distribución de las notas en las escalas, pasando por la estructura simétrica de una canción de 32 compases. Los profesores de piano saben por experiencia que tocar el piano requiere centrarse y concentrarse. También saben que los estudiantes de piano mejoran en matemáticas a medida que avanzan y adquieren más experiencia. Algunos expertos, no obstante, refutan con dureza semejante afirmación. Mi profesor de álgebra de octavo, entre otros. Por desgracia, el fracaso que experimentan algunos estudiantes Por desgracia, el fracaso que experimentan algunos estudiantes al no alcanzar rápidamente alguno de los objetivos los lleva a tirar la toalla. Es importante ser realistas con el horario y las expectativas cuando se empieza a aprender piano. Teniendo eso en mente, expongo a continuación algunos de los principales motivos por los que la gente deja de tocar el piano. No caigas tú también en sus garras. Frustración. Aprender a tocar el piano implica paciencia, coordinar las manos y los dedos, leer música y practicar es el lema de miles de músicos en el mundo entero. Hacer de ello algo ameno y divertido es el objetivo de este libro. Falta de tiempo. Alcanzar un nivel básico al piano no requiere pasarse horas y horas tocando cada día. Sin embargo, una cierta constancia en los ensayos hace maravillas en la evolución de un sin embargo, una cierta constancia en los ensayos hace maravillas en la evolución de un pianista. Eso sí, es importante que te puedas concentrar y aprender cómodamente. Autocrítica. A la hora de autoevaluarse no hay crítico más duro que uno mismo y a nadie le gusta equivocarse de una nota. Si quieres pararle los pies a tu sensor interno, te recomiendo que celebres los pequeños logros que consigas, que no por pequeños dejan de ser logros y presume un poco ante tus amigos y parientes para que te apoyen. Si quieres algunos consejos para mejorar tus sesiones de práctica, pasa al capítulo 18. Presentación del instrumento. El primer paso para aprender a tocar el piano es familiarizarse con el instrumento, un artilugio complejo y fascinante cuya versión moderna refleja cientos de años de evolución y mejoras de diseño y de sonido. En el capítulo 2 encontrarás información precisa sobre su estructura, sus partes y cómo a través del pianista produce sonido. No falta tampoco información sobre ese gran invento del siglo XX que son los teclados eléctricos que producen el sonido electrónicamente y en qué se diferencian de sus contrapartes acústicas. Hoy en día el comprador dispone de un sinfín de opciones en el mercado. Las dos clases de piano acústico, el de cola y el vertical existen en infinidad de tamaños y precios y todos producen el sonido de la misma manera. Las teclas están conectadas a un sistema de martillos de madera cubiertos de fieltro que hay dentro del piano. Al presionar una tecla se acciona su correspondiente martillo que golpea una o varias cuerdas. El volumen y la duración del sonido se controlan mediante la velocidad y el tiempo que se presiona la tecla. La resonancia de la vibración de la cuerda se amplifica mediante la tapa armónica, una superficie de madera situada en paralelo debajo de las cuerdas. El amplio abanico de pianos digitales disponibles
El amplio abanico de pianos digitales disponible en el mercado ofrece una alternativa interesante a los pianos acústicos, aunque no lleguen a reproducir con total fidelidad el sonido y las sensaciones del de verdad. Como se explica en el capítulo 2, este tipo de teclados utiliza grabaciones o samples de pianos, pianos eléctricos, claves, órganos, etcétera, además de múltiples efectos sonoros que se graban en formato digital. Al pulsar una tecla, el sonido se amplifica electrónicamente. En general, los teclados eléctricos ofrecen una amplia gama de sonidos y otras ventajas, como una mayor movilidad o la posibilidad de tocar en silencio utilizando auriculares. Los pianos híbridos, de los que hablaremos en el capítulo 3, combinan las tecnologías acústica y digital y se han convertido en una opción interesante, ya que, aunque caros, cada vez están más cerca de cumplir su promesa de combinar lo mejor de los dos mundos. Pasa a los capítulos 2 y 4 para mayor información sobre los instrumentos del teclado, comparar estilos y diseños, prepararte para ir de compras y saber cómo cuidar el instrumento una vez lo tengas en casa. Si alguien hubiera predicho que el piano se quedaría anticuado con el auge de los instrumentos eléctricos de los últimos 50 años, se habría equivocado por completo y espero que así siga siendo. El piano es tan popular en su forma clásica y acústica como en sus versiones digitales más modernas, que incluyen prestaciones como sonidos digitales, música automática y tecnologías de grabación, edición e integración online. En otras palabras, los pianos representan lo mejor de los dos mundos y nadie tiene por qué comprometerse con uno de los dos si no lo desea. El piano se ha ido adaptando a los tiempos sin perder los elementos fundamentales por los que tanto se lo valora. Sigue siendo un instrumento ideal para tocar solo en casa. Está listo en todo momento para que lo toques independientemente del humor o del estado en que te encuentres y su diseño intuitivo satisface tanto a los dedos como a los oídos. Entender el lenguaje musical. Tocar el piano significa leer música, por eso lo mejor es no olvidar que en cierto modo ya conoces el lenguaje. Lo has oído incontables veces. Lo has cantado y bailado y te has dormido con él cuando eras niño. Si nunca has leído música, piensa en ello como si fueras a asignarle nuevos nombres y conceptos a cosas que ya sabes y a hacer conexiones entre el nuevo lenguaje y el que ya conoces de manera auditiva. Leer música significa descifrar tonos, ritmos y otros símbolos de notación creados para comunicar música entre el compositor y el intérprete. Las notas, capítulo 6, y los ritmos, capítulos 7 y 8, simplemente dicen qué tono tienes que tocar y durante cuánto tiempo. El gran pentagrama, que une un pentagrama en clave de sol y otro en clave de fa, capítulo 6, indica con notas qué teclas se han de tocar en el teclado y con qué mano. Las pausas musicales, capítulo 7, indican cuándo no hay que tocar y durante cuánto tiempo. El signo de compás, capítulo 7, y la armadura, capítulo 13, ayudan a organizar la música a partir de los patrones rítmicos y las tonalidades, respectivamente, que rigen una canción. Los indicadores de expresión, capítulo 15, abarcan el resto de elementos de notación musical que irás descubriendo desde el volumen relativo de las notas o de las partes de la partitura hasta qué tipo de presión aplicar sobre la tecla, pasando por el tempo general y la sensación que se busca. Recuerda, cuando hayas aprendido a leer música, estarás en disposición de tocar casi cualquier canción u otras composiciones de nivel principiante, independientemente del estilo de música. Coordinar la mente y el cuerpo. El movimiento es parte esencial del arte de tocar el piano. Los gestos sutiles que requiere pueden que no sean tan vistosos como los del ballet o la natación, pero son numerosos. Así pues, tocar el piano requiere mucha coordinación y aquí es donde la práctica adquiere toda su importancia. Tocar mientras se lee implica dar una respuesta física inmediata a los símbolos que se están interpretando. Al fin y al cabo, cuando coordinas mente y cuerpo, cuando aíslas e integras manos y dedos, armonía y melodía, lo que estás haciendo es crear una delicada coreografía. Empieza tocando melodías con la mano derecha y añade la izquierda cuando te sientas cómodo con la primera. Irás adquiriendo más habilidades a medida que avances. Recuerda que para progresar es normal y necesario dar un paso atrás por cada dos que avances.
Desarrollar el oído para la música horizontal y vertical. Uno de los desafíos y recompensas de aprender a tocar el piano es entender y combinar los elementos melódicos y armónicos de la música. En cierto modo, una pieza musical es una especie de mapa de sonido en el cual la dimensión horizontal, de izquierda a derecha, representa el flujo de música en el tiempo y cada una de las combinaciones verticales de notas aisladas de las demás muestra las notas que suenan juntas en ese momento. Un pianista, lo mismo que un director de orquesta, controla por igual los elementos horizontales y verticales como la obra en su conjunto y expresa la totalidad de obra y expresa la totalidad de la obra musical, no, s- no solo uno de y expresa la totalidad de la obra musical, no solo uno de sus componentes. A lo largo del libro te irás familiarizando con los distintos componentes para luego combinarlos de manera natural. La tercera parte se centra en las melodías y las escalas, dimensión horizontal, y la cuarta en la armonía, dimensión vertical. Las formas y los estilos musicales. Hasta la melodía más simple, como una nana o una canción folk, lleva consigo una forma y un estilo musical. La descripción de esas cualidades define la forma y el estilo. Por ejemplo, la forma de Frere Jacques Frere Jacques, una canción que tocarás en el capítulo 9, se caracteriza por la manera en que se repiten sus cuatro frases que doblan la duración de la canción. La sencillez de la melodía y las repeticiones la definen como una canción infantil, un estilo perfecto para enseñarles a los niños. A medida que vayas tocando más canciones, te darás cuenta de que la forma y el estilo nos dicen mucho sobre el material musical que estamos trabajando. Por ejemplo, cuando toques Worried Man Blues en el capítulo 13, verás que el primer verso se repite con distintas notas, pero idéntico ritmo en el segundo. El tercer verso es igual al primero, pero sirve de introducción a un verso nuevo, el cuarto. Esos cuatro versos componen la melodía de la canción y pueden expresarse de la siguiente manera: A, B, A, C, donde cada letra representa un verso. El ritmo tiene un papel muy importante en la definición del estilo. En la definición del estilo, el ritmo tiene un papel muy importante en la definición del estilo musical. Tanto la sonata de Mozart como el riff country del capítulo 17 llevan adornos, explicados en el capítulo 15. Sin embargo, cada pieza los usa de una manera completamente distinta. La diferencia más notable se encuentra en cómo los adornos afectan al ritmo. A lo largo del siglo XX, la música popular fue creciendo y desarrollándose rítmicamente mucho más que en términos armónicos o melódicos, y sigue haciéndolo hoy en día. El jazz, por ejemplo, desarrolló un lenguaje rítmico propio que era completamente distinto de cualquier otra música anterior. La mejor manera de tocar. Seguro que adquieres un montón de nuevas habilidades a medida que avances con piano para dummies, pero quiero dejar claras una serie de cuestiones sobre cómo aprendes a tocar el piano. Obtendrás resultados infinitamente mejores si lo haces cómodamente y disfrutas. Así que recuerda estos consejos. Ponte cómodo. La comodidad empieza con la libertad de movimientos. Asegúrate de estar física y mentalmente a gusto cuando practiques y controlas si aparecen signos de fatiga o tensión. Tómate un descanso cada vez que lo necesites. Toca lo que te interese. Busca las canciones y las secciones que te parezcan más interesantes y útiles para lograr tus objetivos con el piano. Valora tus pequeños logros. No olvides que las recompensas llegan en todos los niveles, pero no todos los días. Un principiante puede tocar buena música. Hay mucha buena música publicada para pianistas de todos los niveles, incluyendo a los principiantes. Si quieres tocar una canción o un estilo que no está en el libro, en el capítulo 19 encontrarás una serie de recursos que te ayudarán a encontrar una versión fácil para que puedas disfrutar mientras sigues aprendiendo y practicando.
Cosas que ya sabes sobre tocar el piano. Aunque no hayas tocado un piano en tu vida, te sorprenderá la cantidad de cosas que ya puedes hacer. De hecho, es muy posible que sepas bastante más de lo que crees, y si no, puedes aprenderlo ahora mismo. Sabes tocar una escala pentatónica. Siéntate en el teclado y toca una secuencia de teclas negras, ascendente o descendente o ambas. Acabas de tocar una escala de 5 notas con un nombre muy resultón, pentatónica. La próxima vez que tus amigos te pregunten qué has estado haciendo, diles que has estado ensayando las escalas pentatónicas. Conoces los nombres de las notas. Las famosas 7 notas de la escala diatónica son do, re, mi, fa, sol, la, si. Cuando tocas las teclas blancas, estás tocando notas como do, fa, la o re, y como verás en el capítulo 2, si a estas les añades un bemol o un sostenido, tendrás que pasarte a las teclas negras. ¿Conoces el nombre de las dos claves que se usan en las partituras para piano? En la música para piano se utilizan la clave de sol y la clave de fa. La mayoría de las veces la mano derecha toca la primera y la izquierda la segunda. ¿Sabes cuántas teclas tiene un piano estándar? No por nada las llaman las 88. Cuéntalas tú mismo si quieres o comprueba que hay un patrón de 12 teclas blancas y negras que se repite empezando por el extremo derecho del teclado hacia la izquierda. ¿Verdad que hay 7 grupos consecutivos de 12 teclas más las 4 primeras teclas de lo que sería un octavo grupo? 7 por 12, 84, más 4 suplementarias hacen 88 teclas. Puedes identificar distintos estilos musicales. Escucha la pista 1 del MP3. Lo que suena son fragmentos breves de 4 piezas para piano. Por cierto, el que toca soy yo. Asocia cada pasaje con uno de los estilos musicales de la lista que viene a continuación. Aunque no conozcas la pieza, tienes suficiente experiencia auditiva como para detectar que un blues es distinto de una composición barroca de Bach. En el capítulo 2 encontrarás el nombre de cada composición. Compositor estilo Scott Joplin Ragtime, Johann Sebastian Bach barroco, Eric Satie vals lento posimpresionista, William Christopher Handy Blues. Capítulo 2. La familia de los teclados. En este capítulo, ¿qué sucede cuando presionas una tecla? Comparación de teclados acústicos y digitales. Para que quede claro, cuando hablo del teclado me refiero al que produce sonidos musicales, no al que tiene las letras y está conectado a un ordenador o una máquina de escribir o a una lanzadera espacial de la NASA. De dicho esto, ¿era este libro que buscabas para tu teclado? Bien. Ya se trate de un piano, de un órgano o de un sintetizador, tu teclado es un instrumento maravilloso y milagroso a partes iguales. Has tomado una sabia decisión al elegirlo. Los teclados existen en todas las formas y tamaños, pueden tener muchas o pocas teclas, ser grandes muebles o pequeñas cajas. Sean cuales sean el tamaño, la forma o la apariencia de tu instrumento, se trata con toda probabilidad de un teclado si alguna de las afinaciones siguientes es cierta. Si el sonido musical se produce al presionar una tecla o un botón, si al soplar, tocarlo con un arco o con una púa o rasguearlo no sirve para nada. Si alguien entra en la habitación y dice, ¿qué teclado más guapo, colega? Si aún no te has comprado un teclado, léete este capítulo para hacerte una idea de las opciones que existen. Decídete por una y luego pasa al capítulo 3 donde encontrarás algunos consejos que te facilitarán adquirir el instrumento. Los teclados acústicos. Acústico significa que no es eléctrico, con lo cual los teclados acústicos son particularmente interesantes para los músicos que andan escasos de fondos, porque aunque les corten la luz por impago pueden seguir tocando. La principal diferencia entre los distintos tipos de teclados acústicos radica en el mecanismo que produce el sonido musical.
Las secciones siguientes tratan sobre la acción del martillo, característica del piano, el sistema de plectros del clavecín y los tubos por los que sale el sonido en un órgano. No es que Piano para Dummies enseña a tocar el clavecín o el órgano de tubos, pero es interesante saber cómo producen el sonido. El piano es sin lugar a dudas el teclado acústico más popular que existe, con más de 300 años de repertorio musical, una sonoridad incomparable y un mecanismo de producción del sonido pensado y calibrado para responder a la más mínima variación en la forma de tocarlo. Existen dos tipos de piano. Piano de cola. Necesitarás una estancia del tamaño de un salón de baile para coger un piano de gran cola de concierto que puede medir hasta 3 metros de largo. Ahora bien, si no vives en un castillo, seguramente te interesen modelos un poco más pequeños, como el de un cuarto de cola de más o menos metro y medio, u otros de mayor tamaño de hasta 2,3 metros. Puedes ver un piano de cola en la figura 2.1. Figura 2.1. Tener uno requiere un espacio grande. Piano vertical o de pared son instrumentos relativamente pequeños que se apoyan contra la pared y pueden variar en altura, yendo del más bajo, el piano vertical Spinetta, a los más altos, el vertical de estudio y el vertical antiguo. Puedes ver un piano vertical en la figura 2.2. Figura 2.2, vertical que no es insustancial. A1. Puedes oír el maravilloso sonido de un piano en la pista 1 del MP3. El primer pasaje es de la obra clásica de Erik Satie, Gymnopédies. Viene a continuación una muestra de la canción Maple Leaf Rag de Scott Joplin. En tercer lugar suena un fragmento de una gavota de Bach de su suite francesa número 4. La pista acaba con unos compases de Yellow Dog Blues de W.C. Handy. Como puedes imaginar, existen miles de obras musicales para piano. A continuación te recomiendo una serie de grabaciones de distintos estilos musicales en los que el piano es el protagonista. A to Z of Pianist, Naxos. No Playing Movie Themes, Solo Piano, Dave Grusin. Robert Schumann, Kreisleriana, Kinderscenen. Fantasiestuche, Albert Brendel, piano, Philips. Piano Stars Here, Artatum, Sony. El piano de cola tiene una enorme tapa superior que puede abrirse y sostenerse con un soporte que viene con el piano. Al abrirla pueden verse las cuerdas y demás componentes mecánicos, incluso puede que encuentres ahí las llaves del coche que perdiste el mes pasado. Dado que el sonido del piano se origina en las cuerdas, se conseguirá una señal más alta y resonante dejando abierta la tapa y permitiendo que ésta se proyecte hacia el exterior de la tapa armónica. Consejo. El piano vertical también tiene tapa e incluso puede que tenga un soporte que no se cierre, pero la verdad es que solo lo usan los afinadores de pianos para mantenerla abierta mientras afinan las cuerdas. El sonido ligeramente apagado de un piano vertical no aumenta de manera contundente al abrir la tapa. Sin embargo, si lo separas un poco de la pared, obtendrás un sonido más fuerte. Disposición de las cuerdas. En el piano de cola las cuerdas están dispuestas de manera horizontal. En el de pared están dispuestas en vertical y colocadas diagonalmente, de modo que las agudas se cruzan con las graves para que quepan en la caja del piano de pared, más pequeña que que la del de cola. El teclado, el rey de los instrumentos. Mucha gente considera, mucha gente considera que el teclado es el instrumento más versátil que existe. Puede apoyar esa potente, amplia y todo sea dicho, ligeramente sesgada afirmación, con una serie de consideraciones. Puedo apoyar esa potente, amplia y todo se ha dicho, ligeramente sesgada afirmación con una serie de consideraciones. Son capaces de un amplísimo rango dinámico o de volumen de muy bajo a muy alto.
Permiten tocar más de una nota a la vez. Son instrumentos tonales, lo cual quiere decir que permiten producir distintas notas o tonos musicales, a diferencia de los instrumentos de percusión como los tambores o los platillos. Tienen la mayor tesitura de todos los instrumentos, de muy grave a muy agudo. Se puede tocar solo o en compañía de otros instrumentos. Pueden tocar por sí solos tanto en las pianolas de hace un siglo como los modelos controlados informáticamente de hoy en día. Cierto, tu vecino también puede, por desgracia, tocar el clarinete muy alto o muy bajo, pero solo puede tocar una nota a la vez. También es verdad que tu amiga violinista puede tocar dos o tres notas a la vez, pero solo tiene a su disposición la mitad de las notas que ofrece un teclado. Y sí, en el concierto de rock del viernes pasado hubo un solo de batería, pero ¿serías capaz de tararearlo? Información técnica. La diferencia en la disposición de las cuerdas afecta el sonido que produce el piano. En el vertical, las cuerdas van perpendiculares al suelo, lo que hace que el sonido se desplace cerca de él. En un piano de cola, sin embargo, las cuerdas están puestas paralelas al suelo, con lo cual el sonido se desplaza hacia arriba y llena la habitación. Teclas, martillos y cuerdas. La mayoría de los pianos acústicos tienen 88 teclas, así que si el tuyo tiene 87, 89 o 32, mucho me temo que te han tomado el pelo. Cada tecla está conectada a un pequeño martillo de madera cubierto de fieltro. Mira la figura 2.3. Cuando presionas una tecla, su correspondiente martillo golpea una cuerda o una serie de ellas afinadas en un tono musical determinado. La cuerda empieza a vibrar de manera casi instantánea y cuando los oídos captan esas vibraciones, oyes música. Todo este proceso tiene lugar en fracciones de segundo. Todo este proceso tiene lugar en fracciones de segundo. Figura 2.3. Los martillos hacen que las cuerdas vibren, produciendo así la música que llega a nuestros oídos. Pruébalo tú mismo. Toca una tecla y observa cómo el martillo golpea la cuerda o pídele a alguien que toque por ti mientras miras dentro de la caja de resonancia del piano. Pegado a las cuerdas hay un mecanismo llamado apagador que consiste en una pieza de tela o fieltro que al estar apoyada contra las cuerdas detiene la vibración de estas y las silencia. Cada vez que se pulsa una tecla el apagador se retira de la cuerda antes de que el martillo la golpee. Al revés, cuando se suelta la tecla y siempre y cuando no se esté pisando un pedal, el apagador vuelve a su posición inicial y silencia la cuerda. Para más información sobre los distintos pedales que tiene un piano, para más información sobre los distintos pedales que tiene un piano, ve al capítulo 5. El clavecín. En Estados Unidos, el número de casas que disponen de un clavecín en el salón es poco más o menos el mismo que el de las que tienen un mural de Beethoven pintado en la fachada. De hecho, hoy en día los clavecines son tan escasos que parece mentira que una vez estuvieran de moda en Europa. Si algún día tienes la oportunidad de ver un clavecín, tal vez en la universidad o en un bingo, te darás cuenta de que es muy parecido a un piano. Mira la figura 2.4. Ahora bien, échale un vistazo a la ornamentación de la tapa. Figura 2.4. Clavecín ornamentado. Información técnica. Muchos clavecines tienen el color de las teclas invertido, lo mismo que algunos pianos antiguos. Estoy convencido de que hay una buena razón para que los fabricantes empezaran a poner más teclas blancas que negras. Un excedente de marfil quizá, a pesar del evidente parecido entre el clavecín, también llamado clave o clavicémbalo, y el piano. Si tienes la oportunidad de pulsar una tecla de clavecín, te darás cuenta de la diferencia que existe entre ambos. Los clavecines tienen un sonido completamente distinto debido al mecanismo que origina la vibración de las cuerdas. Sus teclas están conectadas a unos pequeños ganchos llamados púas o plectros, fabricados con picos de pluma de ave. Al pulsar una tecla se acciona la púa que pulsa la cuerda correspondiente. Muchos clavecines tienen más de un teclado, también llamado manual. Esto se ideó como una manera fácil, Esto se ideó como una manera rápida y sencilla de solucionar el principal.
Esto se ideó como una manera rápida y sencilla de solucionar el principal problema que plantea el instrumento. Por muy fuerte que se presionen las teclas, el volumen no varía. Al añadir un segundo teclado junto con una serie de mecanismos, el intérprete puede accionar un juego de cuerdas adicional o en algunos casos doblar el sonido de la cuerda de cada manual y así variar la calidad sonora y el volumen. Don Bartolomeo quería caña. Contrariamente a la creencia popular, el inventor del piano no se llamaba Steinway, ni Alec, Billy, Stephen o cualquier otro de los hermanos Baldwin. No, el piano lo inventó en el siglo XVIII un fabricante de clavecines llamado Bartolomeo Cristofori, de 1655 a 1731. Parece ser que un día, allá por el año 1709, al acabar de sacarle brillo a su enésimo clavecín, el señor Cristofori se le ocurrió una idea, vaya, y si en vez de que cada tecla haga que una púa puntee una cuerda, hago que un martillo la golpee. Vista así la historia no es muy poética, pero estoy parafraseando porque yo ni estaba ahí ni hablo italiano. Poco dado a la inacción de don Bartolomeo, se puso rápidamente manos a la obra con el fin de ampliar su negocio con el nuevo instrumento. Estamos ante los inicios del marketing musical. A diferencia del clavecín, que no permitía variar el volumen por muy fuerte que se pulsaran las teclas, con el nuevo invento sí se podía. Por esta razón lo llamaron pianoforte, que traducido del italiano vendría a ser suave y fuerte. El motivo por el que Forte desapareció del nombre es probablemente tan apasionante y revelador como la razón por la cual a los franciscos los llaman Paco. La verdad es que en el siglo XVIII los italianos estaban a la última. Quizá con el auge de los mensajes de móvil acabemos llamándolo PF. Hay que decir que el piano no tuvo éxito inmediato. En las fiestas de la alta sociedad de la época se debatía con pasión acerca de la carencia de brillo de su sonido y la falta de un mecanismo de escape, y reino por una máquina del tiempo. Pero después de múltiples mejoras y con el paso de los años, compositores de la categoría de Haydn, Mozart o Beethoven rehuyeron la lógica imperante y empezaron a componer obras para el nuevo y atrevido instrumento. Pista 2. La pista 2 del MP3 es un fragmento de El clave bien temperado de Bach. En ella puedes escuchar el abanico de sonidos que produce el clavecín. Te recomiendo también una serie de grabaciones para que escuches música para clavicémbalo interpretada siguiendo la intención original del compositor. Domenico Scarlatti, sonatas, Gustav Leonhardt, clavecín, Sony Classical. Antonio Vivaldi, las cuatro estaciones, English Chamber, orquesta, Nigel Kennedy, violín y dirección, Emmy. En esta obra tiene mayor protagonismo el violín que el clavecín, pero aún así se oye claramente de fondo. Johann Sebastian Bach, conciertos para clavecín, The English Concert, Trevor Pinnock, clavecín y dirección, Archive Production. El órgano de tubos. Como se explica en este capítulo, si un instrumento es acústico, es que no es eléctrico, pero eso no quiere decir que tenga que tener cuerdas. Por eso me interesa que quede claro. No sea que se me acuse de mentiroso, que el órgano de tubos es un teclado acústico que en vez de tener cuerdas tiene tubos. Que nadie espere encontrar muchos órganos de tubos en su barrio, a no ser que viva cerca de una iglesia, de una sinagoga, de una universidad o de una sala de conciertos muy particular. Los órganos de tubo son los instrumentos acústicos más grandes y complejos que existen. Se trata de unos enormes monstruos llenos de tubos de distintos tamaños, cada uno de los cuales produce un sonido único y varios de ellos al unísono pueden producir un timbre parecido al de otros instrumentos como la trompeta, la flauta o el violín. El sonido se genera al pasar a- el sonido se genera al pasar aire por los distintos tubos y cuanto más largo es el tubo, más grave es el tono. Por eso, a no ser que el organista cuente con la ayuda de un ejército de músicos con muchas ganas de soplar, un, eno-
Una enorme bolsa de aire llamada fuelle, alojada bajo el secreto del órgano y oculta a los ojos del público y de los niños armados con objetos punzantes, se encarga de impulsar aire hacia los tubos. Algo de jerga clásica. Un concierto es una composición escrita para orquestal. Un concierto es una composición escrita para orquesta y uno o más instrumentos solistas. Por lo tanto, en un concierto se oye a toda la orquesta tocando frenéticamente seguida del intérprete solista, ya sea el piano, el clavecín o incluso al mirlitón. Una sonata es una composición escrita específicamente para un instrumento solista. Hay sonatas para piano, clavecín, violín o lo que se te ocurra. También encontrarás en los títulos muchas composiciones para teclado, otros términos como fuga, passacaglia, mazurka, bagatelle, etc. El libro Música Clásica para Dummies de David Pogge y Scott Speck Wiley puede ser una buena guía para entender esos y muchos otros conceptos musicales. La mayoría de los órganos tienen dos o más filas de teclados o manuales y cada tecla puede activar entre 1 y 100 tubos. Mediante unas pequeñas palancas llamadas registros situadas en la consola cerca del manual, se puede modular el aire que se impulsa al pulsar cada tecla. Si alguna vez tienes la oportunidad de poner las manos en un órgano de tubos y te la quieres jugar, no te cortes. Toca una nota cualquiera y escucha el maravilloso y aterrador sonido, aunque seguramente no tan aterrador como los gritos del organista cuando se ponga a buscar al desfachatado culpable. Pista 3. En la pista 3 del MP3 puedes escuchar el siniestro sonido de un órgano de tubos en un pasaje de la magnífica tocata y fuga en re menor de Bach. Si te gusta el sonido del órgano de tubos, busca obras escritas específicamente para este complejo e imponente instrumento. A continuación te propongo unas cuantas. Johann Sebastian Bach, Tocata y Fuga en Re menor y otras obras para órgano. Edward Power Beats, órgano, Sony Classical. Camille Saint-Saëns, Sinfonía número 3, órgano. Peter Hurford, órgano. Orquesta Sinfónica de Montreal. Charles Dutoit, dirección de Andrew Lloyd Webber, Phantom of the Opera, Broadway Cast Album, Broadway. Los teclados eléctricos. Por bastante menos dinero del que te gastarías en un piano, puedes comprarte un teclado digital capaz de reproducir el timbre de cualquier instrumento del mundo, incluyendo el del piano. Principios básicos del sonido electrónico. Es probable que te hayas percatado que dentro de tu teclado digital no hay cuerdas que vibran. Lee el apartado Los teclados acústicos en este mismo capítulo para más información, sin necesidad de utilizar un destornillador o un soplete. En efecto, la mayoría de los teclados eléctricos producen el sonido de una de las dos maneras siguientes: por generación de ondas de sonido, a la manera moderna; por reproducción de sonidos grabados digitalmente, a la manera ultramoderna. Al amplificar estos sonidos, las vibraciones llegan al tímpano y esto hace que tú los oigas. Los sintetizadores. Igual que los transportistas, los bailarines o los cocineros, los sintetizadores adoptan su nombre de la acción en que se basa su trabajo. Sintetizan el sonido. Primero utilizan un oscilador para generar ondas sonoras electrónicamente. Luego en la fase de síntesis, luego en la fase de síntesis, Luego, en la fase de síntesis, alteran la forma, la frecuencia y el volumen de las ondas y los combinan para crear distintos sonidos. Un sintetizador puede crear por igual zumbidos y sonidos extraños que imitar virtualmente cualquier instrumento imaginable. Si además es programable, lo que en la jerga de la industria musical viene a ser un sinte, le permite al programador, o sea, a ti, modelar y modificar las ondas sonoras con botones, palancas, interruptores y otros controles como el slider.
Ingeniándotelas un poco, puedes hacer que suene como si tuvieras a toda la Filarmónica de Viena tocando en el salón. Pista 4. ¿Te apetece oír algunos sonidos molones? La pista 4 del MP3 contiene una muestra de pitidos, zumbidos y meteduras de pata de distintos sintetizadores. Uno de ellos incluso suena como una orquesta. Si quieres hacerte una idea más precisa de las posibilidades sonoras del sintetizador, te recomiendo las grabaciones siguientes. Switch on a Bach, Wendy Carlos, It's Side Digital, Computer World, Kraftwerk, Electra, Oxygene, Jean-Michel Jarre, Dreyfus. Único testigo, banda sonora original de la película Maurice Jarre, Pares Sarabande. Synthesizer Master Cut, volumen 1, Magnetic Scope, Repertoire. Los pianos digitales. Los pianos digitales, también llamados samplers, funcionan con grabaciones digitales, samples en la jerga musical, de distintos instrumentos u otros sonidos que se almacenan en la memoria del teclado. Al elegir un sonido en el panel de control y pulsar una tecla, el sample se amplifica digitalmente y se hace audible. Como puedes imaginar, la calidad del sonido digital dependerá de la calidad del sample y este será uno de los criterios más importantes a la hora de determinar las diferencias entre un piano digital y otro. La variedad de prestaciones y la capacidad de simular con mayor o menor credibilidad la experiencia de tocar el piano o el órgano dependerá del modelo y del precio. Además, suelen incluir opciones de grabación y edición, acceso a otros samples con simplemente apretar un botón y conexiones para otros dispositivos y ordenadores. La importante aportación de Mager. No mucho después de que Thomas Edison descubriera cómo iluminar Times Square, otros empezaron a aplicar la electricidad a los instrumentos musicales. En 1924, George Mager llevó a cabo una serie de experimentos con el fin de sintetizar sonidos mediante leves alteraciones de la señal sonora con una serie de controles. Sus inventos permitían imitar prácticamente cualquier sonido. Desde entonces el mundo no ha dejado de cambiar, pero aunque los sintetizadores modernos son mucho más complejos y por suerte fáciles de usar que las máquinas de Mager, el principio sigue siendo el mismo. Ventajas de los pianos digitales. Mantenimiento. No necesitan afinación y son fáciles de limpiar y recoger. Portabilidad. Los hay de múltiples tamaños y dependiendo del modelo son más fáciles de mover que un piano. Diversión y exploración. Los pianos digitales permiten reproducir sonidos de distintos teclados, desde pianos de cola hasta clavecines, órganos de tubo, pianos honky-tonk y teclados eléctricos y docenas de otros instrumentos, cuerdas, flautas, vientos, metales, etc. Asequibilidad. Por lo general son mucho más baratos que los pianos acústicos. Privacidad. Puedes conectarle unos auriculares y tocar a tu aire sin molestar a nadie. Consejo. Muchos pianos digitales incluyen la opción de autoacompañamiento. Con solo apretar un botón tendrás una base rítmica de bajo y batería acompasado, perfectamente acompasados acompañándote. ¿A alguien le gusta la bossa nova? El principal inconveniente del piano digital es el sonido y la sensibilidad de las teclas. Algunos, a diferencia del piano acústico, no responden a las variaciones de presión y velocidad con que se pulsan las teclas, cuya acción es similar a la del órgano de tubos. No obstante, existen pianos digitales con teclados sensibles a las variaciones de acción, algunos incluso con teclas contrapesadas. Estos teclados permiten variar el volumen en función de la fuerza con que se presionan las teclas. Yo recomiendo un teclado con teclas contrapesadas, pues son los que ofrecen las sensaciones más cercanas a las del piano acústico. Puede que no suenen exactamente iguales, pero los avances tecnológicos están dando alternativas muy decentes. En el capítulo 3 tienes una comparación más detallada de los pianos acústicos y digitales. Dadas las posibilidades sonoras que ofrecen los sonidos digitalizados, los samplers o pianos digitales han ido tomando el relevo de los sintetizadores. A mucha gente no le interesa complicarse programando sonidos y le basta con los que trae su teclado que le permiten ponerse a tocar inmediatamente.
Aún así, la revolución de los instrumentos digitales continúa. Título 3.